España, a final del siglo XIX, estaba fatal, ya que había perdido las últimas colonias que le quedaban, que eran Cuba y Filipinas, contra la guerra de Estados Unidos. Entonces ella en 1998 se quedó como un país colapsado y derrotado por la pérdida de estas colonias. En estas fechas España estaba atrasadísima en la economía, en la educación, en la política, y muchísima gente no sabía ni escribir ni leer, entonces estos buscaban trabajo y era prácticamente muy complicado. Entonces la gente quería cambios, sobre todo los obreros, pero la gente rica pues, no quería cambios y así le parecía que estaba bien. Entonces ahí ya surgieron los problemas. Un grupo de intelectuales pensaba que España tenía que ponerse al día pues porque estaba muy atrasada. Entonces aquí nacen ideas de cambio como el regeneracionismo. Pío Baroja, que escribía de una forma muy pesimista y pues no le gustaba mucho la sociedad, así que lo que escribía era súper negativo. Miguel de Unamuno, que este básicamente también se dedicaba a pensar en la existencia humana y todo lo que iba después y todo eso. La literatura de esta época era muy crítica con España y también tenía su toque filosófico. Los temas principales de la literatura de España en esta época eran la muerte, el paisaje, el paso del tiempo y en cómo España estaba atrasada y tenía que cambiar eso. Vale, ¿cómo pasamos de la monarquía a la república? Básicamente, el rey Alfonso XIII está apoyando a un dictador que era Primo de Rivera, y eso a la gente no le gustó nada. Entonces la gente se enfadó muchísimo y lo que hicieron fue querer cambiar todo y formar la Segunda República. Entonces, cuando Primo de Rivera se fue, o sea, dimitió, el rey Alfonso XIII le dijo a un militar llamado Dámaso Berenguer que arreglara las cosas y volviera pues al rollo parlamentario. Pero esto hizo que la sociedad quisiera la monarquía fuera y ya en 1931, después de unas elecciones, el rey se fue a Francia y en su lugar, el 14 de abril, apareció la República de la mano de Niceto Alcalá Zamora. Vale, en la Segunda República, a partir ya de ahí, el gobierno de la República fue un poco movidón, porque el presidente Manuel Azaña hizo muchísimos cambios, por ejemplo, la reforma agraria, es decir, repartir tierras a los campesinos o meter caña a la iglesia para dar más poder a las autonomías, como Euskadi, Galicia, Cataluña. Y claro, los ricos, una vez más, pues no estaban de acuerdo con esto y también hubo muchísima gente enfadada. Vale, después, en 1933, la derecha ganó, haciendo enfadar muchísimo a la izquierda. Y, por lo tanto, en 1934 hubo un revuelo en Asturias y en Cataluña. Y al final, en 1936, la izquierda ganó otra vez, pero el problema fue que en julio un grupo de generales dio un golpe de estado, dando comienzo a la guerra civil. Vale, una vez más, los intelectuales, sobre todo los de la generación del 27, intentaron fomentar pues los estudios, la cultura, o sea, estaban a tope con la República. Y al fomentar el teatro y así, pues hicieron cosas como las misiones pedagógicas, que era llevar a los pueblos el teatro y la cultura. Y por ejemplo, Federico García Lorca creó una compañía de teatro que se llamaba La Barraca, iba a los barrios y pueblos para darles teatro a la gente. La generación de 27. Este grupo de escritores gustó mucho porque eran muy modernos, y en 1927 se juntaron para rendir homenaje a un poeta llamado Luis de Góngora. Estos escritores querían renovar la poesía, dejando atrás lo antiguo y metiendo nuevas ideas que llegaban de Europa. Los autores más importantes de la generación del 27 eran Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca y otros. Vale, esos autores se apoyaban mucho entre ellos y se inspiraban en autores como Juan Ramón Jiménez y Ortega y Gasset para hacer una poesía más limpia. Los temas que trataban eran la ciudad, la naturaleza, pero siempre ligada más a lo moderno, o sea, más ligada a la ciudad, y el amor con ese toque de humanidad. Y por último, la generación de 27 tiene 3 etapas, que son los primeros años, hasta 1929, influenciados por la poesía pura, querían hacer algo más elegante, más limpio. Después, antes de la Guerra Civil, entre 1929 y 1936, aquí ya se ponen muy surrealistas, usan metáforas raras y exploran más el inconsciente. Y por último, después de la Guerra Civil, desde 1939,
que después de la guerra muchos de estos escritores se exiliaron o murieron, como el Horacita, que fue fusilado. La poesía se volvió más triste, más angustiada. El tercer tema sería la novela de posguerra, que primero os voy a explicar la guerra civil, después la España franquista junto con Camilo José Cela y por último os voy a explicar quién es Miguel Delibes. Vale, ¿qué pasó en España? O sea, ¿cómo surgió la guerra civil? Vale, pues la guerra civil empezó en 1936, cuando un grupo de oficiales se rebelaron contra el gobierno de la República. El general Franco fue uno de los principales líderes de este golpe y tenía el apoyo de la Iglesia, del ejército y de los ricos, que estaban en contra de la República. Pero, por otro lado, la República tenía apoyo de las zonas más industrializadas del país y también de las más pobladas. Entonces, aunque se creía que en un principio iban a ganar la República, ganaron los sublevados, que son pues Franco y así. Y estos recibieron ayuda de Mussolini y de Hitler. Entonces estos mandaron tropas y armas y recursos para que pudieran luchar mejor. En cambio, en la República, pues la gente no sabía cómo organizarse bien y tenía mucho caos. ¿Cómo terminó todo esto? Pues esto terminó siendo una guerra muy cruel, con muchas batallas sangrientas y muchos bombardeos. Las ciudades fueron atacadas y también la gente que estaba en contra del nuevo régimen. Mucha gente se exilió, incluso algunos terminaron en campos de concentración. ¿Y la cultura? ¿Cómo se vio la cultura después de esto? Pues la guerra interrumpió el movimiento cultural que había. Muchos escritores importantes se exiliaron o incluso fueron asesinados, como García Lorca. Los que se quedaron en España tuvieron que lidiar con la censura. De hecho, después de la guerra empezaron a aparecer novelas que apoyaban el régimen de Franco, como por ejemplo El Puente o Eugenio, que hablaban bien de la guerra y del nuevo gobierno. Después de la guerra también hubo muchísimos otros libros que daban una visión más realista sobre la vida después de la guerra. Por lo tanto, esta guerra no solo cambió la política, sino que también la cultura y la vida de muchas personas, porque fue una época pues, muy difícil para muchos. La España franquista. Básicamente, después de la guerra civil, España se metió en la dictadura como por 40 años y el país estaba hecho polvo porque además en 1939 Franco se alió con los nazis y con Mussolini, como os he dicho antes. Esto dejó a España completamente aislada de todo el resto del mundo. Entonces por eso tuvo que tirar de autarquía, que la autarquía es ser autosuficientes para sobrevivir. Pero claro, a partir de los 50, con la Guerra Fría y así, Franco lo que hizo fue meterse en el bando de los capitalistas. Entonces, en 1953, firmó unos acuerdos con los yanquis para que se pusieran bases militares en España, a cambio de un montón de dinero que ayudó al régimen y a la economía a salir del agujero. Y aunque todo eso estaba pasando, el régimen empezó a suavizar un poco las represalias porque la presión internacional era fuerte. La Iglesia se metió como el pilar ideológico del régimen y la economía comenzó a mejorar. Eso sí, las diferencias entre las ciudades y los pueblos crecieron un montón y mucha gente se tuvo que ir a vivir a las grandes ciudades o incluso a emigrar. A finales de los 50 la gente ya no se quedaba callada. Hubo muchísimas protestas en las universidades y entre los trabajadores, pidiendo más democracia. Y aunque la cultura estuvo un poco censurada, poco a poco ya fueron colándose ideas como el marxismo o el existencialismo, y que influenciaron muchísimo a los artistas y a los escritores. Camilo José Cela fue un escritor gallego destacado por su estilo narrativo innovador y su obra literaria diversa, que abarcó ensayo, memorias, viajes y principalmente novela. Fue un firme partidario del bando franquista durante la Guerra Civil y trabajó como funcionario hasta que alcanzó el éxito con la familia de Pascual Duarte, en 1942. Luego se dedicó plenamente a la escritura, fundando la revista Papeles de Son Armadans y siendo elegido para la Real Academia Española en 1957. En 1989 recibió el Premio Nobel de la Literatura. Por último tenemos a Miguel Delibes, que fue otro escritor. Miguel Delibes fue un escritor y periodista español vinculado a Valladolid. Se destacó por su estilo sobrio y detallado, reflejando tanto a la clase burguesa como a los marginados con un toque de humor ácido. En 1947 ganó el Premio Nadal por su primera novela, La sombra del ciprés es alargada. Y en 1993 el Premio Cervantes. Fue miembro de la Real Academia desde 1974. Castilla. Dice un viejo y expresivo aforismo que mis paisanos, con cierto iluminado candor, gustan de repetir.
Pero seguramente este pueblo no solo se enorgullece de su pasado, sino de su ascendencia literaria. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que se haya entendido muy bien lo que he explicado, la generación 98, la del 27 y también la novela de posguerra, y haber también entendido todos los autores que he ido comentando.